Si una mujer casada empieza a ocultar algo, casi nunca es el teléfono. Lo primero que esconde es esa sensación silenciosa de volver a sentirse viva, y ahí es donde el matrimonio entra realmente en peligro. Muchos hombres adultos cometen el mismo error, intentan discutir lo correcto y lo incorrecto usando pruebas. No hubo mensajes explícitos, no hubo encuentros a solas, no hubo contacto físico, no hubo culpa. Pero los matrimonios no se rompen por pruebas, se rompen por un desajuste interno. Una mujer casada no necesita hacer nada para que la relación se fracture, basta con que empiece a desplazarse emocionalmente fuera de sí misma dentro del matrimonio y note que respirar se vuelve más fácil en otro lugar. Ese es el terreno gris que incomoda a los hombres, porque los hombres quieren claridad, límites, blanco o negro, razón o error. Las emociones no respetan esa necesidad. Solo hacen una pregunta fría y directa: ¿en qué lugar te sientes más mujer que obligación? Aquí es donde suele confundirse todo. La curiosidad emocional es atención nueva, una sensación diferente, un ligero movimiento interno, pero el rol de esposa sigue siendo el centro. La traición emocional no necesita sexo ni acciones visibles, lo que aparece es una identidad nueva que solo puede existir protegida por el secreto. La diferencia no está en hasta dónde se llega, sino en por qué empieza a ser necesario ocultar. Hay una verdad incómoda: las mujeres casadas no traicionan primero con actos, traicionan con un desplazamiento emocional antes incluso de ponerle nombre. No se trata de juzgar ni de justificar, se trata de observar. La sociedad repite una mentira cómoda: mientras no se cruce la línea, no pasa nada. Esa idea tranquiliza a los hombres y sirve de refugio interno a muchas mujeres. Pero un matrimonio no se rompe cuando ocurre algo visible, se rompe cuando una comparación silenciosa empieza a instalarse. No hace falta decirlo en voz alta, basta con pensar: alguien me pregunta cosas que en casa nadie pregunta, alguien nota mi cansancio, alguien me hace reír, y en casa yo solo gestiono. Estas comparaciones no necesitan ser justas, solo repetidas. El error de muchos hombres adultos es creer que están compitiendo en responsabilidad, cuando en realidad el verdadero examen es la presencia emocional. Si quieres observar la diferencia real, no mires con quien habla ella, mira en quien empieza a convertirse cuando habla. La curiosidad emocional no rompe el rol, la traición emocional redefine el rol. El peligro no es la conversación, es la identidad que empieza a formarse fuera del matrimonio. La traición emocional en una mujer casada casi nunca comienza con otro hombre, comienza con una comparación que nunca se dice en voz alta. Las personas no traicionan por una decisión consciente, lo hacen a través de pequeños hábitos emocionales que se repiten sin que nadie los note. Al principio solo es una sensación agradable, una conversación que alivia, un momento en el que alguien parece comprender justo cuando el cansancio pesa más. No hay culpa en ese instante, solo hay emoción. El problema aparece cuando esa emoción se repite, porque las emociones repetidas crean dirección. La curiosidad emocional por sí sola no destruye un matrimonio, lo que lo debilita es la comparación silenciosa que nace de ella. Primero surge el interés, luego la sensación de ser vista, después la comparación automática y finalmente una reinterpretación de la propia vida. Quizá he vivido así demasiado tiempo. Ninguno de esos pasos parece grave por separado, pero juntos reescriben la forma en que una mujer mira su relación. Aquí muchos hombres pierden la partida sin darse cuenta. No porque sean peores, sino porque representan estabilidad. Y la estabilidad, con el tiempo, deja de generar impacto emocional. En el matrimonio, lo previsible se vuelve invisible, mientras que una interacción breve, sin historia ni responsabilidad, se percibe como fresca. Lo importante no es quién es mejor persona, sino en qué estado emocional se siente ella cuando está con cada uno. En casa, ella gestiona. Fuera, se expresa. En casa, cumple. Fuera, respira.
La comparación no es entre hombres, es entre estados internos. Con el tiempo, esa comparación se convierte en un filtro. Todo lo que hace el marido empieza a leerse con menos paciencia, mientras que cada gesto externo se recuerda con más cuidado. No es maldad, es una forma humana de proteger una emoción que empieza a ser importante. Un signo claro aparece cuando ella deja de compartir ciertas cosas con su esposo y prefiere contarlas fuera. No porque él no pueda entenderlas, sino porque sentirse entendida fuera resulta más fácil. La intimidad emocional no es solo hablar, es depositar confianza. Cuando esa confianza se desplaza y se oculta, el matrimonio empieza a perder sangre. Existen estados muy reconocibles. Primero, nada parece haber cambiado, pero ya no es igual. Luego, la vulnerabilidad se activa fuera y la sensibilidad aumenta dentro. Finalmente, cualquier intento de cuestionar esa emoción genera defensas, argumentos y justificaciones. No se trata de convertir a la mujer en culpable ni al hombre en víctima. Ambos pueden haber contribuido al vacío. Entender esto no significa aceptar la traición, significa reconocer cómo nace. La pregunta clave no es cómo impedirlo, sino desde qué lugar emocional está cada uno ocupando su espacio. Porque la traición emocional no necesita un plan, solo necesita un vacío prolongado y alguien que aparezca en el momento justo. Aquello que acelera la traición emocional en una mujer casada no suele ser otro hombre, sino la manera en que su esposo intenta retenerla. Cuando algo empieza a desajustarse, la reacción más humana del hombre es querer aclarar, preguntar directamente, vigilar, exigir explicaciones, buscar certezas inmediatas. En el trabajo eso funciona, en los problemas físicos también, pero en el territorio emocional femenino suele provocar el efecto contrario. Las emociones no responden bien a la presión, responden a la seguridad. Cuando una mujer todavía no entiende lo que le pasa por dentro y se siente interrogada, no se vuelve más clara, se vuelve más cerrada. En ese momento ocurre algo sutil, una emoción que quizá era pasajera empieza a esconderse. Y todo lo que se esconde, gana peso. La sospecha no elimina la emoción, la empuja hacia un lugar más profundo. El control no mata la traición emocional, mata la posibilidad de regreso. Cuando una mujer se siente vigilada, no piensa que está equivocada, siente que ya no puede ser ella misma en casa. Entonces aparece la comparación inevitable, en casa hay tensión y explicaciones, fuera hay ligereza y escucha. No hace falta que nadie convenza a nadie, el contraste habla solo. Muchos hombres convierten sin querer la emoción en un juicio, buscan coherencia, pruebas, versiones estables, pero las emociones no declaran bajo presión. Cuando se sienten juzgadas, se defienden, se justifican o se esconden. No para engañar, sino para sobrevivir emocionalmente. En ese proceso, el esposo pierde algo esencial, deja de ser el punto natural de apoyo. En una relación sana, cuando algo duele, se vuelve a casa. Pero si en casa hay presión, la emoción busca otro lugar donde descansar. Y ese lugar no tiene que ser mejor, solo menos exigente. Aquí aparece un error frecuente, el hombre cree que su firmeza protege la relación sin darse cuenta de que está entregando el papel de comprensión al otro. No porque el otro sea especial, sino porque no carga con responsabilidad. La responsabilidad pesa y el peso vuelve las emociones densas. Cuando la dinámica se intensifica, surgen estados claros. Primero, querer retener apretando, luego, explicar mucho sin tocar lo que duele, finalmente, entrar en una confrontación emocional donde ya no se busca entender, sino proteger posiciones. Decir esto no significa que el hombre deba callar o aceptar cualquier cosa, significa que la diferencia no está en reaccionar o no, sino desde qué lugar interno se reacciona. La inseguridad genera más inseguridad, la estabilidad crea espacio para que la verdad aparezca. La pregunta que realmente importa no es qué hace ella, sino quién es el dentro del mapa emocional de esa relación.
alguien que necesita ser tranquilizado o alguien capaz de tranquilizar. De esa posición depende si la emoción vuelve o sigue avanzando en silencio. Existe un momento en la vida emocional de una mujer casada en el que todavía no ha ocurrido nada visible, pero ya no es posible volver exactamente al mismo lugar de antes. Muchos hombres creen que las emociones funcionan como un vehículo, si se detecta a tiempo, se frena y todo se detiene. La realidad interna no funciona así. Hay emociones que, cuanto más se intentan detener, más fricción generan, y cuanto más se minimizan, más huella dejan. En el contexto de una mujer casada, cuando una emoción nueva aparece después de un cansancio prolongado, de sentirse poco vista o reducida a un rol repetitivo, esa emoción no es solo curiosidad, se convierte en una pequeña salida psicológica. Y desprenderse de algo que permite respirar no es sencillo. Al principio, esa emoción no compite con el matrimonio, convive en paralelo. Pero llega un punto sutil en el que empieza a cumplir otra función, sirve para soportar la carga diaria de la relación. La conversación externa alivia, mientras la vida en casa consume. El matrimonio deja de ser un espacio que recarga y se transforma en un espacio que drena. Cuando eso ocurre, la curiosidad emocional ya no es ligera. Aparece otra señal difícil de leer, ella deja de querer arreglar y empieza a querer escapar, aunque no lo diga. No discute tanto, no exige tanto, no intenta tanto. Por fuera parece calma, por dentro es retirada. Muchos hombres confunden ese silencio con estabilidad, cuando en realidad es una desconexión profunda. El punto crítico no es un beso ni un encuentro, es el momento en que esa emoción nueva necesita ser protegida con secreto. No para engañar, sino para evitar conflicto, para mantener un equilibrio frágil. En ese instante, la emoción deja de ser observada y pasa a ser defendida. Y cualquier emoción que requiere defensa ya ha cruzado una frontera, aunque no exista acto alguno. Muchas mujeres creen que aún controlan la situación porque no han ido más lejos, pero subestiman la inercia emocional. La voluntad puede frenar conductas, pero no reescribe lo que una emoción ya ha empezado a significar. Aparecen umbrales muy humanos, la ausencia de esa persona genera vacío, las conversaciones con el esposo se sienten pesadas, la idea de volver a centrarse solo en el matrimonio provoca incomodidad. No porque el otro sea imprescindible, sino porque la emoción ya está ligada a una identidad distinta. No se trata de culpar ni de absolver. Se trata de aceptar que hay puntos sin retorno emocional antes de que ocurra cualquier acto visible. Y cuando una emoción se convierte en fuente de vida, cortar con ella deja de ser una decisión moral y pasa a ser una crisis interna. La pregunta ya no es si se puede confiar, sino qué lugar ocupa esa emoción dentro de la vida de ella, un estímulo pasajero o un sustituto silencioso. De esa respuesta depende todo lo que viene después. Si esto ha tocado algo real que casi nadie se atreve a decir, deja un like y suscríbete, porque lo que sigue va aún más profundo de lo que muchos hombres entienden demasiado tarde. Hay hombres que no mantienen a su esposa mediante el control, ni con súplicas, ni con una amabilidad excesiva. Tampoco lo hacen demostrando superioridad. La sostienen desde otro lugar, uno mucho más difícil de imitar. Los matrimonios rara vez se quiebran por la aparición de un tercero, se quiebran cuando el eje interno deja de existir. Ese eje no es poder, ni dinero, ni razón. Es la sensación silenciosa de saber quién se es dentro de la relación. Cuando una mujer casada deja de sentirse ubicada en ese eje, todo lo demás se convierte en consecuencia. Muchos hombres, al notar distancia, creen que la solución es hacer más, esforzarse más, ceder más, explicar más. Nada de eso es necesariamente incorrecto, pero tampoco toca el centro. El problema no suele ser la falta de acciones, sino la pérdida de peso emocional. Un hombre con peso no es el que insiste, es el que permanece presente sin desaparecer ni forzar.
La presencia no siempre significa cercanía física, significa densidad, una sensación de solidez que no se disuelve cuando el otro duda. Existe una diferencia clara entre el hombre bueno y el hombre con peso. El primero evita el conflicto y se adapta para no perder, el segundo no busca dominar ni agradar, simplemente no se descoloca. Esa estabilidad no es frialdad, es anclaje. Muchas mujeres casadas se detienen no por ser vigiladas, sino al encontrarse con una calma que no colapsa frente a su confusión. Esa calma transmite algo poderoso. Esta relación no existe por miedo, existe porque alguien sostiene el eje. No todas las emociones regresan y no todas las relaciones se salvan, pero hay una frontera clara. Mientras el esposo siga siendo un lugar donde la emoción puede descansar, incluso en medio del desorden, aún hay retorno. Cuando deja de serlo y se convierte solo en un rol que cumplir, la distancia ya es profunda. No se trata de arrastrar ni de retener, sino de reconocer desde qué lugar se está ocupando el espacio. Hay momentos muy humanos que no hacen ruido, cuando la mirada ya no busca, cuando el silencio no es paz sino retirada, cuando uno se da cuenta de que está intentando sostener algo que quizá ya no necesita ser sostenido. La madurez no está en evitar esas escenas, sino en leerlas sin romperse. El matrimonio no es una prueba moral, es un sistema vivo que puede cansarse, secarse o desviarse. Ver eso no debilita, vuelve realista. Y la realidad no exige culpa ni orgullo, exige posición. El hombre que no pierde a su esposa en silencio no es el que controla, es el que no se pierde a sí mismo cuando el otro se mueve. No necesita demostrar que tiene razón, simplemente ocupa su lugar. Desde ahí, algunas emociones regresan por sí solas y otras se caen. Ambas cosas dicen más sobre la identidad de quien se mantiene en pie que sobre la falla de alguien más. Gracias por quedarte hasta el final. Si este contenido te ha aportado algo, deja un like y suscríbete para que sigamos teniendo conversaciones honestas y profundas como esta.